Cuando mi propio hijo me cerró la puerta en la cara, mientras mi nieta de 5 años gritaba «¡Abuela!» desde adentro, supe que había llegado el momento de enterrar para siempre a la madre que fui. Permíteme contarte algo que jamás pensé que tendría el valor de admitir. Durante 62 años de mi vida, viví como una extraña en mi propia existencia. Creí que ser madre significaba desaparecer, volverme invisible, convertirme en una sombra que solo existía para servir a otros. Qué equivocada estaba. Ese martes de octubre, cuando toqué el timbre de la casa de mi hijo mayor, llevaba en mis manos el regalo de cumpleaños de mi nieta Sofía. Había pasado semanas buscando ese libro ilustrado que tanto quería, el mismo que me había mostrado en la librería meses atrás con sus ojitos brillantes de ilusión. Pero cuando la puerta se abrió, no encontré la sonrisa de bienvenida que una abuela espera. Encontré el rostro frío de mi hijo, esa expresión que había aprendido a temer en los últimos meses. «Mamá, ya te dijimos que no puedes venir sin avisar», me dijo con esa voz que usaba cuando quería hacerme sentir como una molestia. «Estamos ocupados». Desde adentro escuché la vocecita de Sofía. «¿Es la abuela? Quiero ver a la abuela». Mi corazón se aceleró. Hacía 3 semanas que no la veía. 3 semanas desde que mis hijos decidieron que yo era demasiado dramática y que necesitaba aprender límites. Solo quería darle su regalo, susurré, extendiendo la bolsa hacia él. «Es su cumpleaños. Déjalo ahí. Se lo daremos después». Su mano se movió hacia la puerta, preparándose para cerrarla. «¿Puedo al menos saludarla? Solo 1 minuto». «Mamá, basta. Esto es exactamente lo que hablamos. Esta actitud dramática tuya tiene que parar. No puedes aparecer aquí cada vez que se te ocurre y esperar que dejemos todo por ti». Dramática. Esa palabra que se había convertido en su arma favorita contra mí. Cada vez que expresaba mi dolor por no ver a mis nietos, era dramática. Cada vez que preguntaba por qué me excluían de las reuniones familiares, era dramática. Cada vez que mi voz se quebraba al sentirme rechazada, era dramática. «Solo quiero ser parte de sus vidas», logré decir antes de que mi voz se quebrara completamente. «Y lo eres, pero en nuestros términos, cuando nosotros decidamos. No puedes seguir comportándote como si fueras la víctima de todo». La puerta se cerró. Así, sin más. Me quedé parada en ese porche durante varios minutos, sosteniendo el regalo que mi nieta nunca recibiría de mis manos, escuchando cómo sus risas se alejaban hacia el interior de la casa. Una casa que yo había ayudado a pagar. Una casa donde mis nietos crecían sin conocer realmente a su abuela. Caminé hasta mi auto con las piernas temblorosas. No era la primera vez que me rechazaban, pero algo en ese momento fue diferente. Tal vez fue la frialdad en sus ojos, o la facilidad con la que me descartó, como si fuera una vendedora molesta y no la mujer que lo había criado, que había sacrificado sus propios sueños para que él tuviera los suyos. Mientras conducía de regreso a mi casa vacía, una casa demasiado grande para una mujer sola, comencé a recordar. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo me había convertido en la villana de mi propia familia? Pero antes de continuar con esta historia, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento de humillación en el porche de mi hijo. Porque para entender la decisión que tomaría después, necesitas conocer a la mujer que fui durante décadas. Una mujer que se perdió a sí misma en el amor incondicional hacia sus hijos. Una mujer que confundió el sacrificio con el amor y que tardó demasiado en darse cuenta de que estaba criando a 2 personas que la verían como un obstáculo en lugar de como una bendición. Esa noche, sentada en mi sala silenciosa, con el regalo de Sofía aún en mis manos, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero esa decisión no vino de la rabia o del despecho. Vino de algo mucho más profundo, del reconocimiento de que había llegado el momento de honrar a la mujer que realmente era, no a la madre abnegada que había interpretado durante tantos años. Era hora de despertar. Nací en una familia donde las mujeres existían para cuidar y los hombres para ser cuidados. Mi madre, Elena, era el ejemplo perfecto de la esposa devota que jamás alzaba la voz, que servía la cena exactamente a las 7 y que guardaba sus propias opiniones como secretos peligrosos. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de expectativas claras, nos enseñó desde pequeñas que nuestro valor residía en que también pudiéramos hacer felices a otros. Una mujer inteligente sabe cuándo hablar y cuándo callar, me repetía mi madre,
mientras planchaba las camisas de papá cada domingo. El matrimonio es un jardín que requiere que una de las plantas se haga más pequeña para que la otra crezca. Crecí creyendo que esa sabiduría era un regalo, no una condena. A los 23 años conocí a Roberto en una conferencia médica. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital Central. Había estudiado con becas y préstamos que pagué durante años. Tenía planes. Quería especializarme en pediatría, tal vez abrir mi propia clínica algún día. Pero cuando Roberto me sonrió por primera vez, con esa seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados a que el mundo se adapte a ellos, todos mis sueños comenzaron a reorganizarse alrededor de los suyos. Él era residente de cirugía, 5 años mayor que yo, con una ambición que brillaba como un faro. Hablaba de su futuro con una certeza que me fascinaba. La especialización que haría, el consultorio que abriría, la casa que compraría. Yo escuchaba embelesada, sin darme cuenta de que en ninguno de sus planes aparecía espacio para los míos. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña pero elegante que pagamos entre los dos. Recuerdo que mi madre me ayudó a vestirme esa mañana y me dijo: «Ahora comienza tu verdadera vida, mija. Todo lo anterior era solo preparación para esto». Los primeros años fueron una danza cuidadosa de adaptación. Roberto trabajaba turnos imposibles, estudiaba hasta altas horas, y yo aprendí a ser la esposa perfecta que mantiene todo funcionando sin hacer ruido. Dejé mi trabajo cuando él comenzó su especialización porque necesitaba apoyo total para concentrarse. Dejé mis estudios de posgrado porque era mejor que uno de los dos tuviera estabilidad económica primero. Cada decisión parecía lógica, temporal, un pequeño sacrificio por el bien mayor. Cuando llegó Miguel, nuestro primer hijo, sentí que finalmente había encontrado mi propósito verdadero. Ese bebé perfecto que lloraba solo para mí, que se calmaba en mis brazos como si reconociera que yo había nacido para cuidarlo. Roberto estaba construyendo su carrera, así que naturalmente yo me convertí en la cuidadora principal. No me molestaba, al contrario, me llenaba de orgullo ser tan necesaria. 3 años después nació Carmen, y mi mundo se completó. 2 hijos hermosos, un esposo exitoso, una casa cómoda en un barrio respetable. Desde afuera tenía todo lo que una mujer podía desear. Desde adentro comenzaba a sentir una extraña sensación de vacío que no sabía cómo nombrar. Los años pasaron en una rutina de pañales, consultas médicas, fiestas de cumpleaños, reuniones escolares. Yo era la madre que nunca faltaba a una función, que preparaba los disfraces más elaborados, que conocía a todos los maestros por su nombre. Roberto trabajaba cada vez más, ganaba cada vez más, y yo me enorgullecía de ser la base sólida que le permitía volar tan alto. Pero algo comenzó a cambiar cuando los niños entraron a la adolescencia. Miguel, que había sido mi compañero constante, empezó a verme como una presencia molesta. Mis preguntas sobre su día se volvieron interrogatorios. Mi preocupación por sus amigos se convirtió en control excesivo. Carmen, por su parte, comenzó a preferir la compañía de su padre, quien llegaba a casa con regalos y historias emocionantes del hospital, mientras yo era solo la que recordaba las tareas y los horarios. «Mamá, necesitas conseguir una vida propia», me dijo Miguel una tarde cuando tenía 16 años. Acababa de preguntarle sobre sus planes para el fin de semana, una pregunta que consideraba normal y necesaria. «No puedes vivir solo a través de nosotros». Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. ¿Vivir a través de ellos? Yo no vivía a través de ellos. Yo vivía para ellos, que era completamente diferente. ¿O no? Esa noche, mientras Roberto revisaba expedientes en su estudio y los niños estaban en sus cuartos, me senté en la cocina que había organizado y reorganizado 1000 veces, y traté de recordar quién había sido antes de convertirme en la mamá de Miguel y Carmen, y la esposa del doctor Roberto. La mujer que recordé me asustó. Había sido ambiciosa, independiente, con sueños propios. Había querido cambiar el mundo, al menos su pequeña parte de él. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Cuándo había decidido que ser indispensable para otros era más valioso que ser auténtica conmigo misma? Pero en ese momento, en lugar de explorar esas preguntas incómodas, elegí el camino familiar, convencerme de que mis sacrificios habían valido la pena, que ser una buena madre y esposa era suficiente, que mis hijos
me agradecerían algún día toda mi dedicación. Qué ingenua fui al pensar que el amor incondicional siempre es correspondido con gratitud. Los primeros desprecios llegaron disfrazados de bromas familiares, de esos comentarios que se supone que no debes tomar en serio porque solo estamos jugando. Pero yo había aprendido a leer las emociones como una segunda lengua, y sabía reconocer el veneno incluso cuando venía envuelto en risas. Todo comenzó cuando Miguel se graduó de la universidad. Había estudiado administración de empresas, siguiendo los pasos empresariales que Roberto había trazado para él desde pequeño. La ceremonia fue hermosa, y yo lloré de orgullo viendo a mi hijo recibir su diploma. Había sido mi proyecto más exitoso, un joven educado, inteligente, con un futuro brillante por delante. Durante la cena de celebración en el restaurante más elegante de la ciudad, Miguel se levantó para hacer un brindis. Habló de sus logros, de sus planes futuros, agradeció a sus profesores, a sus amigos, y finalmente mencionó a la familia. Quiero agradecer especialmente a mi padre, dijo alzando su copa, quien me enseñó el valor del trabajo duro y la ambición. Gracias a él soy el hombre que soy hoy. Esperé mi turno, mi reconocimiento, aunque fuera una línea pequeña sobre las noches que pasé ayudándolo con las tareas, los almuerzos que preparé durante años, las veces que lo llevé y traje de actividades extracurriculares. Pero el brindis terminó ahí. Roberto sonrió orgulloso, los invitados aplaudieron, y yo me quedé con mi copa a medio alzar y una sonrisa congelada en el rostro. ¿Y yo qué?, pregunté más tarde esa noche, cuando estábamos solos en casa. Miguel me miró con genuina confusión. ¿Tú qué de qué? En tu brindis. Solo mencionaste a tu padre. Se encogió de hombros con esa indiferencia casual que había perfeccionado en los últimos años. Bueno, mamá, tú hiciste lo que hacen todas las madres. Papá fue quien realmente me inspiró a ser exitoso. Lo que hacen todas las madres. Como si mis sacrificios fueran tan comunes, tan esperados, que no merecieran ni siquiera un reconocimiento básico. Como si los 20 años que dediqué a criarlo fueran simplemente mi obligación biológica, no una elección consciente de amor. Carmen, que había presenciado la conversación desde la escalera, bajó riéndose. Ay, mamá, no seas tan sensible. Todos sabemos que nos amas. No necesitas que te lo digamos en público. Sensible. Otra palabra que se sumaría a su arsenal de descalificaciones. Las cosas empeoraron cuando Miguel consiguió su primer trabajo en una empresa multinacional. Roberto organizó una cena para celebrar, invitando a colegas y amigos importantes. Yo pasé días preparando todo, el menú, la decoración, coordinando con el servicio de catering. Quería que fuera perfecto para mi hijo. Durante la cena, uno de los invitados, un socio mayor de la firma de Roberto, me preguntó sobre mis propios logros profesionales. Era una pregunta inocente, pero me tomó completamente desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba sobre mí como individuo que tartamudeé una respuesta vaga sobre haber sido enfermera, hace mucho tiempo, punto. Mamá dejó todo para dedicarse a nosotros, intervino Miguel con una sonrisa que pretendía ser cariñosa pero sonó condescendiente. Es una de esas madres que viven para sus hijos. El comentario provocó sonrisas comprensivas alrededor de la mesa, pero yo sentí como si me hubieran reducido a un estereotipo. No era una mujer con historia propia, con sueños abandonados, con sacrificios conscientes. Era simplemente una de esas madres, como si fuera un tipo de persona predecible y algo patética. Roberto, que debería haber defendido mi inteligencia, mi capacidad, mis contribuciones a nuestra familia, simplemente asintió. Es cierto, Elena siempre ha sido muy dedicada. Nosotros hemos tenido suerte. Suerte. Como si yo fuera un premio de lotería que les había tocado por casualidad, no una persona que había elegido amarlos por encima de todo lo demás. Los meses siguientes trajeron más de lo mismo. Carmen comenzó su maestría en psicología y desarrolló la molesta costumbre de analizar cada una de mis emociones como si fueran síntomas de algún trastorno. Cuando expresaba tristeza por verlos menos, era dependencia emocional. Cuando me emocionaba por sus logros, era vivir vicariamente. Cuando quería pasar tiempo con ellos, era necesidad de control. Mamá, creo que deberías considerar terapia, me dijo un día después de que mencioné que me sentía sola ahora que ambos vivían independientemente. No es saludable que tu felicidad dependa tanto de nosotros. La ironía era aplastante. Mi hija, que había estudiado psicología gracias a los años que trabajé medio tiempo para pagar sus estudios,
ahora me diagnosticaba como si fuera una paciente problemática. El punto de quiebre llegó en mi cumpleaños número 58. Había planeado una cena familiar íntima, nada elaborado, solo los 4 juntos como en los viejos tiempos. Cociné durante horas, preparé el postre favorito de cada uno, puse la mesa con la vajilla buena que guardaba para ocasiones especiales. Miguel llegó 1 hora tarde porque se le había complicado el trabajo. Carmen llegó con su novio sin avisar, diciendo que esperaba que no me molestara, que hubiera traído compañía. Roberto llegó cansado y de mal humor porque había tenido un día difícil en el hospital. Durante la cena, en lugar de conversación familiar, Miguel habló exclusivamente de sus proyectos laborales. Carmen y su novio susurraron entre ellos la mayor parte del tiempo. Roberto revisó mensajes en su teléfono. Yo serví, limpié, mantuve la conversación a flote, y traté de ignorar la sensación creciente de que era una extraña en mi propia celebración. Cuando traje el pastel, Miguel miró su reloj. Mamá, esto estuvo delicioso, pero tengo que irme temprano. Mañana tengo una presentación importante. Se fue antes de que pudiéramos cantar las mañanitas. Carmen y su novio lo siguieron poco después, alegando que tenían planes previos que se les había olvidado mencionar. Roberto se quedó, pero se durmió en el sofá viendo televisión. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios y restos de un pastel que apenas habían probado, preguntándome cuándo me había convertido en una obligación molesta en lugar de la persona que más los amaba en el mundo. Esa noche, mientras recogía los pedazos de mi cumpleaños arruinado, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático ni súbito. Fue más bien como darse cuenta de que habías estado caminando con una piedra en el zapato durante tanto tiempo que ya no recordabas cómo se sentía caminar sin dolor. Mis hijos ya no me veían como una persona. Me habían convertido en una función, la que cocina, la que limpia, la que siempre está disponible, la que nunca se queja realmente. Y lo peor de todo era que yo había permitido esa transformación, creyendo que era amor cuando en realidad era la muerte lenta de mi propia identidad, pero aún no estaba lista para admitir que el problema no era solo su ingratitud. El problema era que yo había enseñado a mis propios hijos a no respetarme. La gota que derramó el vaso llegó 3 meses después de mi cumpleaños olvidado. Carmen había tenido a su primera hija, mi primera nieta, y yo estaba eufórica. Finalmente tendría la oportunidad de ser la abuela que siempre había soñado de redimir de alguna manera todos los errores que había cometido como madre. Sofía nació un martes lluvioso de abril, y yo corrí al hospital tan pronto como recibí la llamada. Llevaba conmigo el ajuar que había estado tejiendo durante meses, cada puntada hecha con amor y esperanza. Cuando la vi por primera vez, tan pequeña y perfecta, sentí que mi corazón se expandía de una manera que no había experimentado en años. Es hermosa, susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Carmen, agotada pero radiante, me sonrió. Mamá, quiero que sepas que vas a ser una abuela muy importante para ella. Por un momento, creí que finalmente habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro. Que esta pequeña criatura sería el puente que repararía todo lo que se había roto entre nosotros. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron maravillosos. Carmen me necesitaba, me llamaba para pedirme consejos, me invitaba a ayudar con el bebé. Yo me sentía útil nuevamente, relevante, amada. Pasaba horas arrullando a Sofía, cambiándola, contándole cuentos que había inventado años atrás para sus padres. Era como volver a vivir los mejores momentos de mi maternidad, pero esta vez con la sabiduría de la experiencia. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Carmen empezó a cuestionar todo lo que yo hacía. Si cargaba a Sofía de cierta manera, era anticuado. Si le daba consejos basados en mi experiencia criando a 2 hijos, era información desactualizada. Si expresaba preocupación por algo, era ansiedad innecesaria. Mamá, las cosas han cambiado mucho desde que tú criaste bebés, me decía con esa paciencia forzada que usas con alguien que consideras un poco lento para entender. Ahora sabemos más sobre desarrollo infantil. Como si mis años de experiencia no valieran nada comparados con los artículos que había leído en Internet. La situación empeoró cuando Miguel se casó con Andrea, una mujer ambiciosa y fría, que desde el primer día dejó claro que yo era un estorbo en su nueva vida familiar. Andrea tenía opiniones muy definidas sobre los límites saludables y la independencia emocional, y desafortunadamente, Miguel adoptó su filosofía como si fuera una revelación divina. Mamá, Andrea y yo hemos estado hablando,
me dijo Miguel durante una de mis visitas cada vez más espaciadas. Creemos que sería bueno que todos tuviéramos más espacio para desarrollar nuestras propias vidas. Espacio. Otra palabra código. Para, aléjate, punto. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Significa que tal vez no necesitas venir tan seguido. Que tal vez deberías enfocarte en tus propios intereses en lugar de estar siempre pendiente de nosotros. Mis propios intereses. Como si después de 30 años dedicada completamente a ellos, pudiera simplemente inventar una vida propia de la nada. Las visitas se volvieron citas programadas. Los almuerzos espontáneos se convirtieron en necesitas avisar con anticipación. Las llamadas diarias se redujeron a conversaciones semanales cada vez más breves y formales. Yo me sentía como una extraña pidiendo permiso para amar a mi propia familia. Cuando Andrea quedó embarazada, pensé que las cosas mejorarían. Que tal vez necesitarían mi ayuda, mi experiencia, mi apoyo. En cambio, me encontré con una muralla aún más alta. Andrea había decidido que yo era una influencia tóxica, porque no respetaba los límites y tenía tendencias controladoras. Tu madre es muy intensa, la escuché decirle a Miguel una tarde cuando llegué sin anunciarme para llevarles una comida casera. Necesita entender que ya no somos niños que necesitan que nos cuiden constantemente. Intensa. Controladora. Tóxica. El vocabulario de mi propia destrucción se expandía cada día. El momento decisivo llegó cuando nació Sebastián, mi segundo nieto. Esperé 3 días para conocerlo porque necesitaban tiempo para adaptarse como familia nuclear. Cuando finalmente me permitieron visitarlos, me trataron como una visita formal, no como la abuela del bebé. Solo puedes quedarte 1 hora, me informó Andrea. El pediatra dice que es importante limitar las visitas para evitar sobreestimulación. 1 hora. Para conocer a mi nieto. Para sostener al bebé que había estado esperando con ansias durante meses. Durante esa visita cronometrada, cada movimiento mío fue supervisado. No podía cargar al bebé sin permiso. No podía tomar fotos sin autorización. No podía expresar emociones demasiado intensas porque alteraba la energía del ambiente. Cuando me fui esa tarde, algo fundamental se rompió dentro de mí. No era solo tristeza o decepción. Era la comprensión devastadora de que mis propios hijos me habían convertido en una extraña en sus vidas, y que yo había permitido que sucediera al aceptar cada límite, cada restricción, cada humillación. Como si fuera razonable, esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Dejaría de perseguir su amor. Dejaría de suplicar por migajas de afecto. Dejaría de pretender que sus crueldades eran normales o justificadas. Dejé de llamar todos los días. Dejé de aparecer con comida casera. Dejé de preguntar por los nietos. Dejé de estar disponible las 24 horas para cualquier crisis o necesidad que pudieran tener. La reacción fue inmediata y predecible. Mamá, ¿qué te pasa?, me preguntó Carmen después de una semana sin noticias mías. Estás actuando muy rara. No me pasa nada, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo estoy dándoles el espacio que tanto querían. No seas dramática, me espetó. Sabes que no es eso lo que quisimos decir. Ahí estaba otra vez esa palabra, dramática. Como si tener sentimientos fuera un defecto de carácter, como si reaccionar al dolor fuera una falla moral. Miguel fue más directo en su molestia. Mamá, este comportamiento pasivo-agresivo no te queda bien. Si estás enojada por algo, dilo directamente en lugar de hacer este show de víctima. Show de víctima. Porque aparentemente, retirarme silenciosamente. Después de años de rechazo era manipulación, no autoprotección, pero por primera vez en décadas, no me disculpé. No expliqué. No supliqué. Simplemente mantuve mi distancia y observé cómo mis hijos, acostumbrados a tenerme siempre disponible, comenzaron a desesperarse ante mi ausencia. Lo que no sabían era que mi silencio no era castigo. Era supervivencia. Y que durante esos meses de soledad, estaba descubriendo algo que había olvidado por completo. ¿Quién era yo cuando no estaba definida por ser la madre de alguien? Los primeros días de mi autoimpuesto exilio fueron los más difíciles. Después de 30 años de tener mi rutina completamente estructurada alrededor de las necesidades de otros, despertar sin tener a nadie a quien servir me producía una sensación de vacío que rayaba en el pánico.
¿Qué hace una mujer cuando descubre que no sabe quién es sin su rol de cuidadora perpetua? Mi casa, que antes bullía con la actividad constante de preparar comidas para llevar a mis hijos, organizar reuniones familiares, o simplemente mantener todo listo para cuando me necesitaran, ahora se sentía como un museo de mi propia vida abandonada. Cada habitación contenía recuerdos de la mujer que había sido, la cocina donde preparé miles de comidas que nadie agradeció realmente, la sala donde esperé incontables noches a que mis hijos adultos me llamaran, el estudio que Roberto había convertido en su oficina personal sin consultarme siquiera. Las primeras semanas fueron brutales. Mi teléfono, que antes sonaba constantemente con pedidos de favores, consejos no solicitados, o simplemente quejas sobre sus vidas, ahora permanecía en silencio durante días enteros. Inicialmente, ese silencio me aterrorizaba. Revisaba obsesivamente si tenía señal, si la batería estaba cargada, si tal vez había algún problema técnico que explicara por qué nadie me contactaba, pero gradualmente, ese silencio comenzó a transformarse en algo diferente. En lugar de vacío, empezó a sentirse como espacio. Espacio para pensar, para respirar, para existir sin la constante ansiedad de estar disponible para las crisis de otros. Fue durante la tercera semana de mi retiro cuando ocurrió algo extraordinario. Me reí. Estaba viendo una película antigua en televisión, una comedia romántica que había visto décadas atrás, y de repente me encontré riéndome a carcajadas por primera vez en meses. El sonido de mi propia risa me sorprendió tanto que me detuve abruptamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo prohibido. ¿Cuándo había sido la última vez que había reído así? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque me daba placer, sin considerar si era útil para alguien más? Comencé a explorar mi propia casa como si fuera una arqueóloga descubriendo una civilización perdida. En el ático encontré cajas llenas de mis pertenencias de antes del matrimonio, libros de enfermería que había guardado, por si acaso, fotografías de mis años universitarios donde aparecía sonriendo con una confianza que había olvidado poseer, cartas de amigas que había perdido de vista cuando me sumergí completamente en la maternidad. Una de esas cajas contenía un diario que había mantenido durante mis primeros años de casada. Leer esas páginas fue como encontrarme con una versión de mí misma que había enterrado viva. La mujer que escribía esas líneas tenía sueños, ambiciones, opiniones fuertes sobre el mundo. Había planes para viajar, para estudiar, para hacer una diferencia en su profesión. Hoy Roberto me dijo que tal vez debería dejar el trabajo cuando tengamos hijos, había escrito en una entrada de 1987. Parte de mí se resiste a la idea. Me encanta lo que hago, y siento que apenas estoy comenzando a encontrar mi lugar en el hospital. Pero supongo que él tiene razón sobre que los niños necesitan estabilidad. Tal vez pueda volver cuando sean mayores. Tal vez pueda volver cuando sean mayores. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Había pasado toda mi vida adulta posponiendo mis propios deseos, convencida de que, algún día, llegaría mi turno. Pero ese día nunca llegó porque siempre había una nueva razón para esperar. Los niños eran muy pequeños, luego eran adolescentes problemáticos, después eran adultos jóvenes que necesitaban apoyo, y finalmente eran padres que requerían que yo fuera la abuela perfecta. Durante el segundo mes de mi aislamiento, comencé a salir de casa con más frecuencia. No para hacer mandados relacionados con mi familia, sino para redescubrir el mundo que existía más allá de mis responsabilidades domésticas. Caminé por parques que no había visitado en años, entré a librerías y pasé horas leyendo sin prisa, me senté en cafés observando a la gente vivir sus vidas sin necesidad de mi intervención. Fue en uno de esos cafés donde conocí a Esperanza, una mujer de mi edad que se había divorciado recientemente después de 25 años de matrimonio. Comenzamos a conversar casualmente, pero pronto descubrimos que compartíamos historias similares de autosacrificio y pérdida de identidad. Lo más triste, me confió durante una de nuestras charlas, no es que mi esposo me haya dejado por una mujer más joven. Lo más triste es darme cuenta de que no sé quién soy sin él. Pasé tanto tiempo siendo su esposa que olvidé ser yo misma. Sus palabras resonaron en mi alma como un eco doloroso. Yo no había perdido un esposo, pero había perdido algo igualmente devastador, el respeto y el amor de mis propios hijos. Y al igual que Esperanza, me había dado cuenta de que no sabía quién era sin ese rol que había definido mi existencia durante décadas. Esperanza se había inscrito en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto indefinidamente. Es aterrador, me admitió, pero también es emocionante. Por primera vez en años, estoy haciendo algo solo para mí.
Inspirada por su ejemplo, comencé a explorar actividades que había abandonado o nunca había tenido el valor de intentar. Me inscribí en un curso de literatura en la universidad local, algo que había soñado hacer desde joven. Comencé a tomar clases de yoga, no para mantenerme en forma para otros, sino para reconectar con mi propio cuerpo después de años de ignorar sus necesidades, pero el cambio más significativo ocurrió cuando decidí volver a trabajar. Había mantenido mi licencia de enfermería actualizada todos estos años, más por costumbre que por intención real de usarla. Pero ahora, enfrentada con la realidad de mi soledad, la idea de volver a mi profesión comenzó a parecer no solo posible, sino necesaria. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una clínica comunitaria, atendiendo a familias de bajos recursos. El primer día me temblaron las manos al ponerme el uniforme que no había usado en décadas, pero cuando comencé a trabajar, algo mágico sucedió. Recordé por qué había elegido ser enfermera en primer lugar, ayudar a otros desde una posición de competencia profesional, no de servidumbre doméstica. Me devolvió una sensación de propósito que había olvidado completamente. Mis colegas me respetaban por mi experiencia y conocimiento. Los pacientes me agradecían genuinamente por mi cuidado. Por primera vez en años, me sentía valorada por lo que sabía y podía hacer, no solo por lo que estaba dispuesta a sacrificar. Durante estos meses de redescubrimiento, mis hijos hicieron algunos intentos esporádicos de contacto. Llamadas breves donde fingían preocupación pero que en realidad eran verificaciones para asegurarse de que seguía disponible si me necesitaban. Invitaciones de último minuto a eventos familiares cuando se daban cuenta de que mi ausencia se notaba, pero yo había aprendido a reconocer la diferencia entre amor genuino y conveniencia disfrazada. Sus gestos no venían del deseo de tenerme en sus vidas, sino del pánico de perder su red de seguridad emocional y práctica. Una noche, mientras revisaba fotografías familiares de años anteriores, me di cuenta de algo devastador. En la mayoría de las imágenes, yo aparecía sirviendo, limpiando o cuidando a alguien. Rara vez aparecía simplemente siendo, existiendo como una persona con valor propio. Había documentado 30 años de mi vida como una figura de fondo en las historias de otros. Esa revelación no me llenó de amargura, sino de una determinación férrea. Si iba a pasar los años que me quedaban siendo una figura de fondo, al menos sería en mi propia historia, no en las de personas que habían demostrado repetidamente que no valoraban mi presencia. Era hora de tomar decisiones que reflejaran mi nuevo entendimiento de mi propio valor. La decisión no llegó como un rayo de inspiración divina ni como un acto de venganza calculada. Llegó un martes gris de noviembre, mientras desayunaba sola en mi cocina, leyendo el periódico local. En la sección de obituarios, encontré la esquela de doña Mercedes, una vecina que había conocido superficialmente durante años. Lo que me impactó no fue su muerte, sino la descripción de su legado. Mercedes Vázquez, de 73 años, falleció pacíficamente rodeada de las enfermeras del Hospicio San Rafael, institución a la cual donó la totalidad de sus bienes tras ser abandonada por sus familiares. Su generosidad permitirá que cientos de personas reciban cuidados dignos en sus últimos días. Leí esa esquela 3 veces, cada palabra resonando en mi mente como campanas de una iglesia lejana. Mercedes había tomado una decisión que yo ni siquiera había considerado posible. Había elegido dejar su herencia a quienes realmente la valorarían, no a quienes simplemente esperaban recibirla por derecho de sangre. Esa mañana, por primera vez en meses, Roberto apareció en la cocina antes de irse al hospital. Nuestro matrimonio se había convertido en una coexistencia educada pero distante. Él había notado mi transformación, mi nueva independencia, pero la interpretaba como una fase pasajera que eventualmente superaría para volver a ser la esposa complaciente de siempre. ¿Vas a seguir con este drama mucho tiempo más? Me preguntó mientras se servía café, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante décadas. Los niños están preocupados por tu comportamiento extraño. Extraño. Porque aparentemente, desarrollar una vida propia después de 60 años era una anomalía que requería corrección. No es un drama, Roberto, respondí sin levantar la vista del periódico. Es evolución. Él resopló con esa risa despectiva que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo ridícula. Evolución. Por favor, Elena. Tienes 60 años. ¿No crees que es un poco tarde para reinventarte? 60 años. Como si mi edad fuera una sentencia de muerte para cualquier posibilidad de crecimiento o cambio. Como si las mujeres de mi generación estuviéramos condenadas a permanecer estáticas en los roles que habíamos aceptado en nuestra juventud.
Tal vez, respondí, doblando cuidadosamente el periódico, es exactamente el momento perfecto. Esa tarde, después de que Roberto se fuera a trabajar, llamé al bufete de abogados que había manejado nuestros asuntos legales durante años. Pedí una cita con el licenciado Hernández, no para revisar nuestro testamento conjunto como habíamos hecho en el pasado, sino para crear uno completamente nuevo y personal. La oficina del abogado olía a cuero viejo y ambición. El licenciado Hernández, un hombre de mediana edad con modales impecables, me recibió con la deferencia profesional que reservaba para las esposas de médicos prominentes. Inicialmente asumió que venía a hacer ajustes menores a nuestros documentos existentes. Señora Morales, ¿en qué puedo ayudarla hoy? ¿Necesita actualizar algún beneficiario o hacer cambios en la distribución de bienes? Quiero crear un testamento completamente nuevo, le dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. Uno que refleje mis verdaderos deseos, no las expectativas de mi familia. Su expresión cambió sutilmente. Durante los siguientes minutos, le expliqué mi situación con una honestidad brutal que nunca había usado para describir mi vida familiar. Le conté sobre años de sacrificios no reconocidos, sobre el desprecio creciente de mis hijos, sobre la realización de que había criado a dos personas que me veían como un recurso a explotar, no como una madre a honrar. Entiendo su frustración. Señora Morales, me dijo cuidadosamente, pero debo advertirle que las decisiones tomadas en momentos de dolor emocional a veces se lamentan más tarde. ¿Ha considerado hablar con su familia sobre estos sentimientos? Hablar con mi familia. Como si 30 años de comunicación unilateral no hubieran sido suficiente evidencia de que ellos no estaban interesados en escuchar realmente lo que yo tenía que decir. Licenciado, le respondí con una firmeza que había estado cultivando durante meses, he pasado la mayor parte de mi vida adulta considerando los sentimientos de mi familia antes que los míos. Esta decisión no viene del dolor, sino de la claridad. Por primera vez en décadas, veo mi situación sin las distorsiones del amor incondicional. Durante las siguientes 2 horas, estructuramos un testamento que reflejaba mis verdaderos valores, no mis obligaciones familiares. La casa que había mantenido impecable durante décadas iría a una fundación que proporcionaba vivienda temporal a mujeres víctimas de violencia doméstica. Mis ahorros personales, acumulados cuidadosamente a lo largo de los años, se dividirían entre 3 organizaciones benéficas, un hogar para ancianos abandonados, una clínica comunitaria que atendía a familias sin recursos, y un programa de becas para mujeres que querían retomar sus estudios después de los 40. ¿Y sus hijos?, preguntó el licenciado, claramente incómodo con la ausencia total de Miguel y Carmen en el documento. Mis hijos, respondí después de una pausa reflexiva, recibirán exactamente lo que me han dado durante los últimos años, nada. Pero eso no era completamente cierto. Decidí dejarles algo que consideré apropiado, una carta explicando mis decisiones, junto con una copia de todos los recibos de los gastos que había cubierto para ellos a lo largo de los años. Educación universitaria, pagos iniciales para sus casas, automóviles, vacaciones familiares, regalos costosos para sus hijos. Quería que vieran, en números concretos, el valor monetario de todo lo que habían dado por sentado. El proceso legal tomó varias semanas. Durante ese tiempo, mantuve mi rutina normal, trabajo en la clínica, clases de literatura, cenas ocasionales con Esperanza y otras amigas que había comenzado a cultivar. No le dije nada a Roberto sobre mis visitas al abogado. Técnicamente, como bienes adquiridos antes del matrimonio y herencias familiares, tenía derecho legal a disponer de una porción significativa de nuestro patrimonio sin su consentimiento. La firma final del testamento ocurrió en una mañana soleada de diciembre. Mientras ponía mi nombre en cada página, sentí una sensación de liberación que no había experimentado en décadas. No era venganza lo que me motivaba, sino justicia. Justicia para la mujer que había sacrificado sus sueños por hijos que la despreciaban. Justicia para todas las madres que habían dado todo y recibido ingratitud a cambio. Esa noche, Roberto notó algo diferente en mi comportamiento. Había una ligereza en mis movimientos, una tranquilidad en mi expresión que no había visto en meses. «Te ves diferente», me dijo durante la cena, estudiando mi rostro como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. «Me siento diferente», admití. «Me siento libre». ¿Libre de qué? Libre de la necesidad de ser amada por personas que han demostrado repetidamente que no saben cómo amar. Él frunció el ceño, claramente confundido por mi nueva filosofía.
Roberto había construido su vida asumiendo que yo siempre estaría ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a anteponer las necesidades de la familia a las mías propias. La idea de que yo pudiera tener límites, deseos independientes, o peor aún, la capacidad de tomar decisiones que no los beneficiaran directamente, era completamente ajena a su comprensión del mundo. Elena, creo que estás pasando por algún tipo de crisis de mediana edad tardía, me dijo con esa condescendencia médica que usaba cuando quería diagnosticar mis emociones como síntomas patológicos. Tal vez deberías hablar con alguien profesional. Crisis de mediana edad. Porque aparentemente, cualquier mujer que decidiera valorarse a sí misma después de décadas de autosacrificio debía estar mentalmente inestable. No es una crisis. Roberto, le respondí con una sonrisa que había aprendido a usar cuando quería terminar conversaciones sin crear conflicto. Es un despertar. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta contemplando el techo, sintiendo por primera vez en años que tenía control real sobre mi destino. Mis hijos podrían continuar viviendo sus vidas sin considerarme, podrían seguir tratándome como una molestia o una obligación, pero ya no tendrían el poder de herirme económicamente como me habían herido emocionalmente. El testamento estaba firmado, sellado, y guardado en la caja fuerte del bufete. Mi futuro, por primera vez en décadas, me pertenecía completamente, ahora solo tenía que esperar a ver cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que la gallina de los huevos de oro había decidido volar libre. Los meses que siguieron a la firma de mi testamento fueron los más transformadores de mi existencia. Por primera vez desde mi juventud, cada decisión que tomaba estaba motivada por mis propios deseos, no por las expectativas o necesidades de otros. Era como aprender a caminar nuevamente después de décadas de arrastrarse. Mi trabajo en la clínica comunitaria se había convertido en mucho más que un empleo, era mi redención profesional. La doctora Patricia Ruiz, directora médica de la clínica, había notado mi dedicación y experiencia, y me había ofrecido coordinar un nuevo programa de atención domiciliaria para pacientes ancianos. Era exactamente el tipo de responsabilidad que había soñado tener cuando era joven, antes de que mis ambiciones fueran eclipsadas por las demandas domésticas. Elena, tienes un don especial para conectar con los pacientes mayores, me había dicho la doctora Ruiz durante una de nuestras reuniones semanales. Muchos de ellos han sido abandonados por sus familias, y tú entiendes su dolor de una manera que otros no pueden. Abandonados por sus familias. Esas palabras resonaron en mí con una familiaridad dolorosa pero también liberadora. Trabajar con estos pacientes me había mostrado que yo no era la única mujer de mi generación que había sido descartada por hijos ingratos. Había toda una población invisible de madres y abuelas que habían dado todo y recibido olvido a cambio. Doña Esperanza Moreno, una de mis pacientes favoritas, tenía 82 años y vivía sola en un apartamento pequeño pero impecable. Sus 3 hijos vivían en la misma ciudad pero la visitaban solo en Navidad y en su cumpleaños, y únicamente por obligación social. Durante mis visitas semanales para revisar su medicación y signos vitales, habíamos desarrollado una amistad genuina basada en el reconocimiento mutuo de nuestras experiencias similares. Mija, me había dicho durante una de mis visitas, mientras preparaba té en su pequeña cocina, yo crié a mis hijos para que fueran independientes, pero no para que fueran crueles. Hay una diferencia entre no necesitar a tu madre y tratarla como si fuera invisible. Sus palabras capturaron perfectamente la distinción que yo había estado tratando de articular durante meses. No esperaba que mis hijos adultos me necesitaran como cuando eran pequeños, pero sí esperaba respeto básico, consideración, reconocimiento de mi humanidad. Mi círculo social también había experimentado una revolución completa. Las amigas que había cultivado durante mis años de matrimonio eran principalmente esposas de colegas de Roberto, mujeres cuyas conversaciones giraban exclusivamente alrededor de sus esposos e hijos. Ahora me rodeaba de personas que me conocían como Elena la enfermera, Elena la estudiante de literatura, Elena la mujer independiente, no como la esposa del doctor Morales, o la madre de Miguel y Carmen. Esperanza, mi amiga del café, se había convertido en mi confidente más cercana. Habíamos comenzado a viajar juntas los fines de semana, explorando pueblos cercanos, visitando museos, asistiendo a obras de teatro. Eran aventuras pequeñas pero significativas para 2 mujeres que habían pasado décadas planificando sus vidas alrededor de las necesidades de otros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me había comentado Esperanza durante uno de nuestros viajes a un festival de arte en Puebla. No extraño la constante preocupación
No extraño estar siempre pendiente de si alguien más está cómodo, feliz, satisfecho. Es como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras. Durante años, y finalmente me la hubiera quitado. Su analogía era perfecta. Yo también había estado cargando esa mochila invisible, llena no solo con las necesidades emocionales de mi familia, sino con la culpa constante de no hacer lo suficiente, de no ser lo suficiente, de no sacrificar lo suficiente. En casa, mi relación con Roberto había evolucionado hacia una coexistencia respetuosa pero distante. Él había intentado inicialmente resistir mis cambios, esperando que eventualmente volviera a ser la esposa servicial que había conocido durante 30 años. Pero gradualmente había comenzado a aceptar que esta transformación no era temporal. No entiendo qué te pasó, me había dicho una noche mientras cenábamos en un silencio que ya no me resultaba incómodo. Antes eras tan cálida. Tan disponible. Disponible. Esa palabra resumía perfectamente cómo me había visto durante décadas, no como una persona con vida propia, sino como un recurso siempre accesible para las necesidades de otros. Sigo siendo cálida, Roberto, le había respondido. Solo que ahora mi calidez tiene límites. Mis nuevas actividades habían llenado mi calendario de una manera que no había experimentado desde mi juventud. Además del trabajo y las clases de literatura, me había unido a un grupo de lectura en la biblioteca local, había comenzado clases de natación en el centro comunitario, y me había ofrecido como voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas. Cada una de estas actividades me había conectado con aspectos de mi personalidad que había enterrado durante décadas. En el grupo de lectura, redescubrí mi amor por el análisis literario y los debates intelectuales. En la piscina, reconecté con mi cuerpo y mi fuerza física. En el refugio, canalicé mi instinto protector hacia mujeres que realmente necesitaban y valoraban mi ayuda. Fue en el refugio donde conocí a Alejandra, una mujer de 35 años que había escapado de un matrimonio abusivo con sus 2 hijas pequeñas. Su historia me recordó dolorosamente mi propia situación, aunque el abuso en mi caso había sido emocional y psicológico en lugar de físico. Lo más difícil, me había confiado a Alejandra durante una de nuestras conversaciones. No es empezar de nuevo. Es darse cuenta de que pasé 15 años de mi vida convencida de que merecía el maltrato. Que de alguna manera era mi culpa, que si fuera mejor esposa, mejor madre, él me trataría con respeto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Yo también había pasado años convencida de que si fuera mejor madre, más comprensiva, más disponible, mis hijos me tratarían con el amor y respeto que merecía. Había internalizado la responsabilidad por su crueldad, como si su incapacidad para valorarme fuera evidencia de mis propias fallas. Durante este periodo de reconstrucción personal, mis hijos habían hecho algunos intentos esporádicos de reconectarse conmigo. Pero estos acercamientos seguían el mismo patrón de siempre, aparecían cuando necesitaban algo, desaparecían cuando lo obtenían. Miguel me había llamado en febrero para pedirme que cuidara a Sebastián durante un fin de semana mientras él y Andrea viajaban a un retiro de parejas. Su tono era casual, como si los meses de distancia no hubieran ocurrido, como si pudiera simplemente reactivar mi disponibilidad cuando le convenía. Lo siento, Miguel, le había respondido con una calma que me sorprendió. Ese fin de semana tengo planes. ¿Qué tipo de planes? Había preguntado, claramente confundido por la idea de que yo pudiera tener compromisos que no giraran alrededor de su conveniencia. Planes personales, había respondido sin elaborar. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Miguel no estaba acostumbrado a que le negara algo, especialmente algo relacionado con sus hijos. Mamá, ¿estás bien? Estás actuando muy diferente. Diferente. Porque aparentemente, tener límites y prioridades propias era una anomalía que requería explicación médica. Carmen había intentado un acercamiento similar en marzo, invitándome a almorzar con solo 2 horas de anticipación. Cuando le dije que no podía porque tenía trabajo, su reacción fue de incredulidad genuina. ¿Trabajo? ¿Desde cuándo trabajas? ¿Desde cuándo trabajas? Como si mi vida profesional fuera tan insignificante que ni siquiera merecía su atención o conocimiento. Desde hace varios meses, le había respondido. Trabajo en una clínica comunitaria. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no preguntaste? Esa conversación había terminado abruptamente,
con Carmen claramente molesta por mi falta de disponibilidad inmediata para sus planes de último minuto, pero estos encuentros esporádicos ya no me causaban la angustia que habían provocado en él. Pasado. Había desarrollado una coraza emocional construida no de amargura, sino de autorrespeto. Sus intentos de reactivar la dinámica anterior simplemente rebotaban contra mi nueva comprensión de mi propio valor. Una noche de abril, mientras revisaba mis finanzas personales en preparación para mi reunión anual con el contador, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, estaba gastando dinero en mí misma. Clases, viajes, ropa que me gustaba, libros que quería leer, experiencias que me enriquecían. No eran gastos extravagantes, pero representaban una inversión en mi propia felicidad que había sido impensable durante mis años de abnegación total. Mi transformación era visible incluso para extraños. El peluquero que había cortado mi cabello de la misma manera conservadora durante años me había comentado sobre el cambio en mi apariencia. Señora Morales, se ve usted radiante últimamente. ¿Ha estado haciendo algo diferente? Sí, le había respondido con una sonrisa genuina. He estado viviendo para mí misma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación tranquila, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquel día humillante en el porche de Miguel. La mujer que había sido rechazada por sus propios hijos había muerto ese día. En su lugar había nacido una mujer que sabía su valor, que protegía su paz, que invertía su amor en personas que lo apreciaban. Mis hijos aún no sabían sobre el testamento. Aún no sabían que su red de seguridad financiera había desaparecido. Pero pronto lo descubrirían, y cuando eso sucediera, finalmente entenderían el costo real de tratar a una madre como si fuera desechable. La bomba explotó un martes de junio, exactamente 8 meses después de que firmara mi nuevo testamento. No había planeado que se enteraran tan pronto, pero a veces el destino tiene sus propios horarios. Todo comenzó con una conversación casual en el club de golf donde Roberto jugaba los fines de semana. El licenciado Hernández también era miembro del club, y durante una pausa entre hoyos, había mencionado sin malicia que había estado trabajando en algunos asuntos legales interesantes para la familia Morales. Roberto, asumiendo que se refería a actualizaciones rutinarias de nuestros documentos conjuntos, había hecho un comentario despreocupado sobre las mujeres y sus preocupaciones por la planificación patrimonial. En realidad, había respondido. El licenciado Hernández, sin darse cuenta de que estaba detonando una bomba, su esposa mostró una claridad impresionante sobre sus deseos específicos. Es admirable ver a una mujer de su edad tomar control tan decisivo de su legado. Roberto había regresado a casa esa tarde con una expresión que no le había visto en años, una mezcla de confusión, sospecha y algo que se parecía peligrosamente al pánico. Me encontró en el jardín, podando las rosas que había comenzado a cultivar como parte de mi nueva afición por la jardinería. Elena, me dijo con esa voz controlada que usaba cuando trataba de mantener la calma, ¿de qué asuntos legales habló Hernández contigo? Sabía que este momento llegaría eventualmente. Durante meses me había preparado mentalmente para esta conversación, pero aún así sentí un pequeño temblor de nerviosismo en mis manos mientras continuaba podando. De mi testamento personal, respondí sin levantar la vista de las rosas. ¿Tu testamento personal? ¿Qué significa eso exactamente? Me enderecé lentamente, quitándome los guantes de jardinería con movimientos deliberados. Era hora de tener la conversación que había estado evitando durante meses. Significa que decidí disponer de mis bienes personales de la manera que considero más apropiada. El color se drenó de su rostro. Roberto era lo suficientemente inteligente para entender las implicaciones inmediatas de mis palabras, pero necesitaba confirmación. ¿Qué bienes personales? La herencia de mis padres, mis ahorros de antes del matrimonio, las propiedades que heredé de mi tía Magdalena, mis inversiones personales. Hice una pausa, observando cómo procesaba cada elemento de la lista. Aproximadamente el 60% de nuestro patrimonio familiar. Se sentó pesadamente en una de las sillas del patio, como si sus piernas hubieran perdido la capacidad de sostenerlo. Durante 30 años de matrimonio, Roberto había asumido que todos nuestros bienes eran nuestros, en el sentido de que él tendría control sobre su distribución. La idea de que yo pudiera tener derechos legales independientes sobre una porción significativa de nuestra riqueza nunca había cruzado por su mente. ¿Y a quién se los dejaste? A organizaciones que realmente valoran la generosidad,
respondí con una calma que había perfeccionado durante meses de anticipar. Esta conversación. ¿Organizaciones? Su voz subió una octava. ¿Qué pasa con Miguel y Carmen? ¿Qué pasa con los nietos? ¿Qué pasa con ellos? Son tu familia. Son tus hijos. Mis hijos, repetí lentamente, son 2 adultos que han demostrado repetidamente que me consideran una molestia en sus vidas. ¿Por qué debería recompensar ese comportamiento con una herencia que no han hecho nada para merecer? Roberto se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro del patio como un animal enjaulado. Podía ver su mente trabajando, calculando las implicaciones financieras, buscando maneras de revertir mi decisión. Elena, esto es una locura. No puedes tomar decisiones tan drásticas basándote en sentimientos heridos temporales. Sentimientos heridos temporales. Como si años de desprecio y humillación fueran simplemente una rabieta emocional que eventualmente superaría. No son sentimientos heridos, Roberto. Es una evaluación realista de mi relación con mis hijos. Basada en años de evidencia. Pero son tus hijos, repitió, como si esa conexión biológica fuera suficiente para justificar cualquier comportamiento. Sí, son mis hijos. Y yo fui su madre durante 30 años. Una madre que sacrificó sus propios sueños, que pospuso sus propias ambiciones, que se convirtió en una sombra de sí misma para asegurar su felicidad. ¿Y cómo me han recompensado por esos sacrificios? No esperé su respuesta. Ambos conocíamos la verdad. Esa noche, Roberto llamó a Miguel. Pude escuchar fragmentos de la conversación desde la cocina, donde fingía estar preparándote mientras. En realidad escuchaba cada palabra. Tu madre ha hecho algo impulsivo, le decía Roberto. Necesitamos hablar en familia. Mañana. Es urgente. La reunión familiar de emergencia se programó para el día siguiente en nuestra sala. Era la primera vez en más de un año que Miguel y Carmen venían a casa sin una agenda personal, sin necesitar que cuidara a los nietos o que les preparara comida. La ironía no se me escapó, finalmente tenía su atención completa, pero solo. Porque su seguridad financiera estaba en riesgo, llegaron con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la indignación. Andrea acompañó a Miguel, claramente molesta por tener que cancelar sus planes para lidiar con lo que consideraba el drama de la suegra. Carmen trajo a su esposo David, quien parecía incómodo de estar involucrado en asuntos familiares tan íntimos. Mamá, comenzó Miguel sin preámbulos, papá nos contó sobre tu decisión. Obviamente, estás pasando por algo difícil, y queremos ayudarte. Ayudarme. Como si mi decisión consciente y meditada fuera evidencia de inestabilidad mental. Que requería intervención. No necesito ayuda, Miguel. Necesito respeto. Te respetamos, protestó Carmen. Siempre te hemos respetado. La audacia de esa afirmación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podían sentarse en mi sala, después de años de tratarme como una molestia, y afirmar con caras serias que me respetaban? ¿Me respetan?, repetí lentamente. ¿Cuándo? ¿Fue la última vez que me invitaron a una cena familiar sin que yo tuviera que preguntar? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba, no porque necesitaran algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como una persona con sentimientos, no como un recurso a explotar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver en sus rostros el momento exacto en que se dieron cuenta de que no tenían respuestas. Para esas preguntas, Andrea, que había permanecido callada hasta ese momento, decidió intervenir con su típica falta de tacto. Elena, entiendo que te sientas no apreciada. Pero cambiar tu testamento es una reacción extrema. Los niños necesitan seguridad financiera para su futuro. Los niños. Mis nietos, a quienes apenas me permitían ver, ahora se habían convertido en la justificación emocional para mantener intacta su herencia. Los niños, respondí con una frialdad que me sorprendió, tienen padres que pueden proporcionarles seguridad financiera. Padres que han tenido la ventaja de educaciones universitarias pagadas, préstamos para casas, automóviles regalados, y décadas de apoyo financiero incondicional. Si no pueden asegurar el futuro de sus propios hijos con todas las ventajas que les he dado, ese es su problema, no el mío. Miguel se inclinó hacia adelante, adoptando el tono condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable. Mamá, sé que hemos cometido errores.
Tal vez no hemos sido tan atentos como deberíamos. Pero somos familia. La familia perdona. La familia no se castiga de esta manera. Familia. Esa palabra que habían usado como escudo durante años. Como si la conexión biológica fuera suficiente para justificar cualquier crueldad, cualquier negligencia, cualquier falta de respeto. Tienes razón, Miguel, dije finalmente. La familia perdona. Pero la familia también honra, respeta y valora a sus miembros. Durante años, yo he cumplido mi parte del contrato familiar. Ustedes no. Carmen comenzó a llorar, lágrimas que parecían más calculadas que genuinas. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tus hijos. Te amamos. ¿Me aman?, pregunté suavemente. ¿O aman lo que puedo hacer por ustedes? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación que ninguno de ellos podía refutar honestamente. La reunión terminó con promesas vacías de cambio, súplicas desesperadas de reconsideración y amenazas apenas veladas de consecuencias legales. Pero yo había tomado mi decisión con plena conciencia de las implicaciones, y ninguna cantidad de manipulación emocional iba a hacerme retroceder. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi jardín observando las rosas que había plantado y cuidado durante mi transformación. Eran hermosas, fuertes, y florecían porque finalmente tenían el cuidado y la atención que merecían, al igual que yo. Los días que siguieron a la revelación del testamento fueron como observar una obra de teatro mal actuada donde los protagonistas intentaban desesperadamente cambiar el final de una historia que ya había sido escrita. Mis hijos, que durante años habían sido maestros en el arte de ignorarme, de repente se convirtieron en estudiantes aplicados de mi atención. El primer intento de reconciliación llegó 24 horas después de nuestra confrontación familiar. Carmen apareció en mi puerta un miércoles por la mañana, cargando a Sofía en sus brazos y una expresión de vulnerabilidad cuidadosamente ensayada. Mamá, me dijo con voz quebrada, traje a Sofía para que pase tiempo contigo. Sé que has extrañado estar con ella. Era cierto que había extrañado a mi nieta, pero también reconocía la manipulación emocional cuando la veía. Carmen nunca había traído a Sofía para visitas espontáneas. De hecho, había pasado meses limitando mi acceso a los nietos con excusas sobre horarios ocupados y límites saludables. Es muy considerado de tu parte, respondí, manteniendo un tono neutral mientras abría la puerta. Pero tengo que irme al trabajo en 1 hora. ¿Trabajo? Carmen parpadeó, como si la idea de que yo tuviera compromisos profesionales fuera completamente nueva. ¿No puedes faltar solo por hoy? Para pasar tiempo con tu nieta. Ahí estaba, la expectativa automática de que yo reorganizaría mi vida alrededor de sus necesidades, sin importar cuán tardía o conveniente fuera su solicitud. No, Carmen. No puedo faltar al trabajo. Tengo responsabilidades. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su estrategia no estaba funcionando. La máscara de vulnerabilidad se deslizó ligeramente, revelando la frustración debajo. Mamá, estás siendo muy fría. Sofía es tu nieta. ¿No es más importante que un trabajo? Sofía es mi nieta, confirmé, pero tú eres quien decidió que mi relación con ella debía tener términos y condiciones. No puedes cambiar las reglas cuando te conviene. Carmen se quedó en mi entrada durante varios minutos más, claramente, esperando que mi resistencia se desmoronara como había sucedido tantas veces en el pasado. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, se fue con una expresión de desconcierto que habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora de su completa incomprensión de la situación. Miguel adoptó un enfoque diferente. En lugar de manipulación emocional directa, optó por la estrategia del hombre de negocios razonable. Me invitó a almorzar en un restaurante elegante, el tipo de lugar donde había llevado a clientes importantes cuando quería impresionarlos. Mamá. Comenzó después de que ordenáramos, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación del otro día. Creo que tienes algunos puntos válidos. Algunos puntos válidos. Como si décadas de negligencia emocional fueran simplemente diferencias de opinión que podían resolverse con una conversación de negocios. Me alegra escuchar eso, respondí, cortando mi ensalada con movimientos precisos. Andrea y yo hemos estado discutiendo maneras de mejorar nuestra comunicación familiar. Queremos que sepas que valoramos todo lo que has hecho por nosotros. Valoramos. Tiempo presente,
como si acabaran de descubrir mi existencia. ¿Y qué cambios específicos están considerando?, pregunté, genuinamente curiosa por ver qué tan lejos estaba dispuesto a llegar en su actuación. Miguel se enderezó, claramente preparado para esta pregunta. Bueno, pensamos que podríamos tener cenas familiares regulares. Tal vez una vez al mes. Y por supuesto, queremos que pases más tiempo con Sebastián. Andrea se dio cuenta de que ha sido demasiado protectora. Una vez al mes. Después de años de verme como una molestia, ahora me ofrecían una cita mensual programada como si fuera un gran privilegio. Eso suena muy estructurado, comenté. Exacto. Estructura es lo que necesitamos. Límites claros, pero también tiempo de calidad. Garantizado. Tiempo de calidad garantizado. Como si el amor familiar fuera un servicio que podía programarse y cuantificarse. Miguel, dije finalmente, poniendo mi tenedor sobre la mesa, ¿realmente crees que puedes programar una relación genuina? ¿Qué puedes asignar una hora específica para valorar a tu madre y esperar que eso borre años de indiferencia? Su expresión se tensó. Podía ver que estaba luchando entre mantener su fachada de hijo arrepentido y expresar su frustración por mi falta de cooperación. Mamá, estoy tratando de arreglar las cosas aquí. ¿No puedes al menos intentar conocerme a mitad de camino? Conocerme a mitad de camino. Como si yo no hubiera pasado 30 años corriendo la distancia completa hacia ellos mientras ellos permanecían inmóviles. Los intentos de manipulación se intensificaron durante las siguientes semanas. Roberto, quien inicialmente había tratado de mantenerse neutral, comenzó a presionarme con argumentos sobre el legado familiar y la responsabilidad hacia las futuras generaciones. Elena, piensa en lo que estás haciendo, me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro silencio habitual. Estás destruyendo el futuro de tus propios nietos por orgullo. Orgullo. Como si la autoestima fuera un vicio que debía superar en lugar de una virtud que había tardado demasiado en desarrollar. No estoy destruyendo nada, Roberto. Estoy eligiendo invertir mi legado en personas que realmente necesitan ayuda, no en adultos que han tenido todas las ventajas posibles y aún así no pueden mostrar respeto básico hacia su madre. Pero son tus hijos. Sí, son mis hijos. Y. Durante 30 años, eso significó que yo existía para servirlos. Ahora significa que ellos necesitan aprender a existir sin explotarme. La campaña de Reconquista alcanzó su punto más patético cuando Miguel y Carmen decidieron coordinar sus esfuerzos. Organizaron una reunión familiar espontánea, en casa de Carmen, completa con mis nietos como accesorios emocionales y una presentación cuidadosamente coreografiada de arrepentimiento familiar. Cuando llegué, encontré la mesa puesta con la vajilla buena, flores frescas, y una atmósfera de celebración forzada que me recordó dolorosamente a mi cumpleaños olvidado del año anterior. Abuela. Gritó Sofía, corriendo hacia mí con una sonrisa genuina que contrastaba marcadamente con las expresiones calculadas de los adultos. Durante la cena, mis hijos se turnaron para compartir recuerdos favoritos de su infancia, historias cuidadosamente seleccionadas que me mostraban como una madre amorosa y dedicada. Era como escuchar mi propio elogio fúnebre, pronunciado por personas que esperaban que su nostalgia manufacturada fuera suficiente para comprar mi perdón. ¿Recuerdas, mamá, cuando me enseñaste a hacer galletas de chocolate?, dijo Carmen con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pasamos toda la tarde en la cocina, y me dejaste lamer la cuchara. Sí, recordaba. También recordaba las docenas de veces que había ofrecido enseñarle a cocinar en años recientes, solo para ser rechazada porque estaba demasiado ocupada o porque prefería comprar postres hechos. ¿Y recuerdas cuando me ayudaste con mi proyecto de ciencias en 7º grado?, añadió Miguel. Nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana construyendo ese volcán. También recordaba eso. Y recordaba cómo, cuando su propio hijo había tenido un proyecto similar el año anterior, Miguel había contratado a un tutor en lugar de pedirme ayuda, porque necesitaba asegurarse de que fuera perfecto. La velada culminó con un regalo, un álbum de fotos familiares que habían compilado, lleno de imágenes de momentos felices de años pasados. Era hermoso, profesionalmente encuadernado, y completamente calculado para evocar nostalgia y culpa. Queremos que sepas cuánto significas para nosotros, dijo Carmen mientras me entregaba el álbum. Eres el corazón de esta familia. El corazón de la familia.
Después de años de tratarme como un apéndice molesto, ahora me elevaban a órgano vital, pero solo porque su supervivencia financiera dependía de ello. Es hermoso, dije sinceramente, porque lo era. Gracias por tomarse el tiempo de hacerlo. Pude ver la esperanza iluminando sus rostros, la creencia de que finalmente habían encontrado la clave para mi corazón. Pero lo que no entendían era que su gesto, por hermoso que fuera, llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. No querían reparar nuestra relación porque valoraran mi presencia en sus vidas. Querían reparar nuestra relación porque valoraban mi dinero en sus cuentas bancarias. Esa noche, mientras hojeaba el álbum en la soledad de mi habitación, me di cuenta de algo profundamente triste. Todas esas memorias hermosas que habían compilado eran reales. Había sido una buena madre. Había dado todo de mí misma para crear esos momentos de felicidad familiar, pero el hecho de que necesitaran una crisis financiera para recordar esos momentos, para valorar esos sacrificios, para reconocer esa dedicación, solo confirmaba que mi decisión era correcta. El amor verdadero no necesita incentivos financieros para manifestarse. El respeto genuino no requiere amenazas económicas para expresarse. Y la gratitud auténtica no espera hasta que la herencia esté en riesgo para aparecer. Mis hijos me habían enseñado, sin querer, la diferencia entre ser amada y ser necesaria. Durante décadas, había confundido una cosa con la otra. Ahora, finalmente, sabía la diferencia. 6 meses después de la revelación del testamento, mis hijos habían agotado todos sus recursos emocionales y estratégicos. Las súplicas habían dado paso a la ira, las promesas vacías se habían transformado en amenazas veladas, y finalmente, habían llegado a la aceptación amarga de que su madre ya no era la mujer maleable que habían conocido durante décadas. El momento decisivo llegó en una fría mañana de diciembre. Roberto había salido temprano al hospital, y yo estaba disfrutando mi café matutino en la cocina cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a Miguel y Carmen parados en mi entrada, pero esta vez no venían con regalos, nietos como escudos emocionales, o actuaciones de arrepentimiento. Venían con papeles legales. Mamá, dijo Miguel sin preámbulos. Hemos consultado con nuestro abogado. Creemos que tu testamento puede ser impugnado por incapacidad mental temporal. Incapacidad mental temporal. Después de meses de intentar reconquistarme con amor fingido, finalmente habían mostrado su verdadera naturaleza, estaban dispuestos a declararme mentalmente incompetente con tal de asegurar su herencia. ¿En serio?, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Van a argumentar que soy demasiado senil para tomar decisiones sobre mi propio dinero, pero lo suficientemente cuerda para cuidar a sus hijos cuando les conviene. Carmen se sonrojó, pero Miguel mantuvo su expresión determinada. Mamá, sabemos que esto no eres tú. La verdadera Elena Morales nunca abandonaría a su familia de esta manera. La verdadera Elena Morales. Como si la mujer que había emergido de décadas de autosacrificio fuera una impostora, no la persona auténtica que había estado enterrada bajo años de complacencia forzada. Tienes razón, Miguel, dije, invitándolos a entrar. La verdadera Elena Morales nunca habría permitido que sus propios hijos la trataran como una sirvienta no remunerada durante 30 años. La verdadera Elena Morales habría exigido respeto desde el principio. Se sentaron en mi sala, rodeados por los muebles que había elegido y mantenido, en la casa que había convertido en hogar para ellos, y me miraron como si fuera una extraña peligrosa. Mira, mamá, comenzó Carmen con esa voz condescendiente que había perfeccionado, entendemos que estés pasando por algo. Pero atacar a tu propia familia no es la solución. No estoy atacando a nadie, respondí. Estoy protegiendo mi dignidad y eligiendo cómo quiero que se recuerde mi legado. Tu legado somos nosotros, explotó Miguel. Somos tus hijos. Somos lo que queda de ti cuando ya no estés. Sus palabras resonaron en la habitación como una confesión involuntaria. Para él, yo no era una persona con valor intrínseco, era simplemente un medio para su continuidad, un recurso para explotar. Mientras estuviera viva y una herencia que reclamar cuando muriera. Si ustedes son mi legado, dije lentamente, entonces he fracasado completamente como madre. El silencio que siguió fue devastador. Podía ver en sus rostros el momento exacto en que se dieron cuenta de que habían perdido. No porque yo fuera cruel o vengativa, sino porque finalmente había aprendido a valorarme a mí misma tanto como había valorado a ellos durante décadas. Carmen comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas parecían genuinas, nacidas no de
manipulación sino de la comprensión tardía de lo que habían perdido. Mamá, por favor, susurró. Somos tu familia. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Sí, Carmen, respondí suavemente. Había una manera. Había muchas maneras. Durante años, todo lo que necesitaba era respeto básico, consideración, reconocimiento de que era una persona con sentimientos. Pero eligieron tratarme como si fuera invisible hasta que necesitaron algo de mí. Miguel se levantó abruptamente, claramente frustrado por su incapacidad para controlar la situación. Esto es ridículo. Vamos a impugnar el testamento, y vamos a ganar. Ningún juez va a creer que una madre en su sano juicio deshereda completamente a sus hijos. Tal vez tengas razón, admití. Tal vez un juez decida que mi dinero les pertenece por derecho de nacimiento, sin importar cómo me hayan tratado. Pero incluso si ganan legalmente, ya han perdido moralmente. Se fueron esa tarde con amenazas de batallas legales y acusaciones de crueldad maternal. Pero yo me quedé en mi casa, rodeada de la paz que había construido durante meses de autodescubrimiento, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Los meses siguientes trajeron exactamente lo que Miguel había prometido, una batalla legal compleja y costosa 12. Sus abogados argumentaron incapacidad mental, influencia indebida, y una docena de otras estrategias legales diseñadas para invalidar mi testamento 3. Pero yo había sido cuidadosa. Había documentado mi proceso de toma de decisiones, había obtenido evaluaciones psicológicas que confirmaban mi competencia mental, y había trabajado con el licenciado Hernández para asegurar que cada aspecto de mi testamento fuera legalmente sólido. Durante el proceso judicial, emergieron detalles sobre mi vida que mis propios hijos desconocían. Mi trabajo en la clínica, mis estudios de literatura, mis nuevas amistades, mi participación en organizaciones benéficas. El juez, una mujer de mediana edad con experiencia en disputas familiares, parecía genuinamente impresionada por la transformación que había experimentado. Señora Morales, me dijo durante uno de los testimonios, ¿puede explicar al tribunal por qué tomó esta decisión tan drástica? Su señoría, respondí, durante 60 años de mi vida, antepuse las necesidades de mi familia a las mías propias. Sacrifiqué mis sueños, mis ambiciones, mi identidad, creyendo que eso era amor. Pero amor verdadero requiere respeto mutuo. Mis hijos me enseñaron que hay una diferencia entre ser amada y ser explotada. Mi testamento simplemente refleja esa lección. La mediación familiar fue sugerida por el tribunal como una alternativa al litigio prolongado 45. Accedí a participar, no porque esperara reconciliación, sino porque quería que mis hijos escucharan, tal vez por primera vez en sus vidas, cómo sus acciones habían afectado a otra persona. La sesión de mediación tuvo lugar en una oficina neutral, con un mediador profesional que había manejado cientos de disputas familiares similares 6. Miguel y Carmen llegaron con sus respectivos abogados, claramente esperando que el proceso fuera una formalidad antes de llegar a un acuerdo financiero favorable. Señora Morales, comenzó el mediador, ¿qué necesitaría escuchar de sus hijos para considerar modificar su testamento? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses, había estado tan enfocada en proteger mi decisión que no había considerado realmente que podría cambiar mi perspectiva. Necesitaría escuchar que entienden el dolor que me causaron, dije finalmente. No disculpas calculadas para recuperar su herencia, sino reconocimiento genuino de que soy una persona que merece respeto y consideración. Miguel se inclinó hacia adelante, adoptando su postura de hombre de negocios serio. Mamá, reconocemos que cometimos errores. Estamos dispuestos a cambiar, a ser mejores hijos. ¿Estás dispuesto a cambiar porque me amas?, pregunté, ¿o porque quieres mi dinero? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación que ninguno de ellos podía refutar honestamente. Carmen intentó un enfoque diferente. Mamá, piensa en los nietos. Piensa en Sofía y Sebastián. Ellos no tienen culpa de nuestros errores. Tienes razón, admití. Los nietos no tienen culpa. Pero ustedes son sus padres. Si quieren asegurar su futuro financiero, esa es su responsabilidad, no la mía. La mediación terminó sin acuerdo. Mis hijos no podían ofrecer lo que yo necesitaba, reconocimiento genuino y cambio auténtico, porque requerían que admitieran una verdad que no estaban preparados para enfrentar. Que habían tratado a su madre como un recurso desechable durante décadas. El caso legal se prolongó durante 8 meses más. Durante ese tiempo,
continué viviendo mi nueva vida con una sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Trabajaba en la clínica, estudiaba literatura, viajaba con esperanza, y por primera vez en años, cada día me pertenecía completamente. La resolución final llegó en una mañana soleada de septiembre. El juez había decidido que mi testamento era válido, que había sido creado con plena capacidad mental, y que tenía derecho legal absoluto a disponer de mis bienes como considerara apropiado. 7. Mis hijos habían perdido no solo la batalla legal, sino también los cientos de miles de pesos que habían gastado en abogados tratando de invalidar mi decisión. Esa noche, Roberto y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio. ¿Estás satisfecha ahora?, me preguntó mientras cenábamos en nuestro silencio habitual. Estoy en paz, respondí. Por primera vez en décadas, estoy completamente en paz conmigo misma. Los perdiste para siempre, ¿lo sabes? Roberto, dije suavemente, los perdí. Hace años. Solo me tomó tiempo darme cuenta. 2 años han pasado desde que firmé mi testamento. Mis hijos y yo mantenemos contacto mínimo, conversaciones educadas pero distantes durante ocasiones familiares obligatorias. Ya no esperan que esté disponible para sus crisis, ya no asumen que reorganizaré mi vida alrededor de sus necesidades, ya no me tratan como si fuera invisible. Paradójicamente, ahora que no busco desesperadamente su amor, me tratan con algo parecido al respeto. No es la relación cálida que una vez soñé tener con mis hijos adultos, pero es honesta. Y después de décadas de amor fingido y gratitud manufacturada, la honestidad se siente como un regalo. Mis nietos, Sofía y Sebastián, han crecido sin conocer realmente a su abuela, pero esa pérdida es responsabilidad de sus padres, no mía. Tal vez algún día, cuando sean adultos, entenderán que su abuela no los abandonó. Eligió honrar su propia dignidad después de años de ser tratada como si no la tuviera. El dinero que habría sido su herencia ahora alimenta a familias necesitadas en la clínica comunitaria, proporciona refugio a mujeres maltratadas y ofrece becas a mujeres que, como yo, quieren reclamar sus sueños después de décadas de sacrificio. Cada mes recibo cartas de agradecimiento de personas cuyas vidas han sido tocadas por mi generosidad. Es un legado del que me siento genuinamente orgullosa. He aprendido que el amor incondicional, cuando no es correspondido con respeto básico, se convierte en autodestrucción. He aprendido que ser una buena madre no significa desaparecer como persona. He aprendido que la dignidad no es negociable, sin importar quién esté pidiendo que la sacrifiques, pero la lección más importante que he aprendido es esta: nunca es demasiado tarde para elegir valorarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto, consideración y amor genuino. Nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente para tu propia historia. Mis hijos me negaron el acceso a los nietos y me tacharon de dramática por alejarme. Entonces, decidí cambiar mi testamento y donar todo a la caridad. Ahora aparecen aquí suplicando, pero ya es demasiado tarde, no porque sea cruel, sino porque finalmente aprendí a amarme a mí misma tanto como los amé a ellos. Y esa, después de 64 años de vida, es la lección más valiosa de todas.